Atrapé a mi novia cleptómana robando dinero de mi negocio, así que la dejé y la eché de mi casa. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría algo como esto, pero aquí estoy. Antes de empezar, quiero dejar algo en claro: amo a mi novia, o al menos quiero pensar que la amo, pero algo no está bien. Hay una parte de mí que no quiere creerlo, pero mis sospechas son cada vez más fuertes. Y sí, sé que puedo estar exagerando, sé que podría estar sacando conclusiones apresuradas, pero ya no puedo ignorarlo más. Para que entiendan el contexto, mi nombre es Julián y tengo 30 años. Desde hace 5 años soy dueño de un pequeño laboratorio de fotografía. Es un negocio al que le he dedicado sangre, sudor y lágrimas. No es que me haga millonario con esto, pero vivo bien. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, porque no nací con privilegios, ni con ayuda de nadie. He trabajado desde los 18 años, pasando por todo tipo de empleos hasta que pude abrir mi propio local. En mi laboratorio hacemos impresiones, restauramos fotos antiguas, vendemos cámaras análogas y accesorios. No es un negocio que genere cantidades exorbitantes de dinero, pero lo suficiente para mantenerme estable. Tengo 3 empleados de confianza, y aunque no somos una gran empresa, hemos logrado mantenernos a flote a pesar de las dificultades económicas. Hasta hace poco. El problema empezó hace unos meses. Poco a poco, comencé a notar que el dinero en caja no cuadraba. Al principio, pensé que podía ser un error de contabilidad. Conté y reconté las cifras, pero había un faltante de dinero que no podía explicar. Primero fueron pequeñas cantidades, 2,000 pesos, 3,500 pesos. Pero el mes pasado las cuentas salieron mal y me faltaban 50,000 pesos. 50,000. No es una cantidad pequeña. No es algo que simplemente desaparezca. Fue entonces cuando empecé a preocuparme seriamente. Revisé las cuentas, las facturas, los ingresos. No había gastos extraordinarios, no había errores contables. Al principio, mi primera reacción fue sospechar de mis empleados. No porque desconfíe de ellos en particular, sino porque son los únicos que tienen acceso a la caja registradora. Sin embargo, después de revisar las cámaras de seguridad, me di cuenta de algo inquietante: ninguno de ellos había tomado un solo peso. Fue entonces cuando mi mente empezó a traicionarme con una idea que no quería aceptar: Julissa. Mi novia. La conocí hace 3 años en una reunión de amigos. Me pareció increíble desde el primer momento. Es carismática y divertida. No sé cómo, pero logré conquistarla y comenzamos a salir. Con el tiempo, nuestra relación se volvió sólida y terminó mudándose conmigo hace un año. Durante mucho tiempo todo estuvo bien, hasta que empezó a surgir el problema del dinero. No quiero sonar paranoico ni acusarla sin pruebas, pero hay algo que me carcome por dentro. Julissa tiene antecedentes de cleptomanía. Cuando era más joven, tuvo problemas con el robo de pequeños objetos. Me lo confesó cuando ya llevábamos tiempo juntos y aseguró que había tomado tratamiento para superarlo. En su momento, no le di mucha importancia. Todos tenemos un pasado, todos cometemos errores. Además, ella me aseguró que ya no tenía ese problema. Pero ahora, viendo que el dinero está desapareciendo sin explicación, no puedo evitar preguntarme si su tratamiento realmente funcionó. Por otro lado, he notado ciertos cambios en ella. Últimamente ha estado más despreocupada con el dinero. Antes solía ser más cautelosa con los gastos, pero ahora compra cosas sin pensarlo mucho. Ropa nueva, maquillaje costoso, cenas en restaurantes que normalmente no frecuentamos. Cuando le pregunté cómo podía permitirse esos lujos, simplemente me dijo que estaba administrando mejor su dinero. No quiero pensar lo peor. Me duele siquiera considerar la posibilidad de que la mujer que amo me esté robando. Pero cada vez tengo menos opciones. Sé que muchos me dirán que simplemente le pregunte, que hable con ella y aclare mis dudas. Pero, ¿cómo se le pregunta a la persona con la que compartes tu vida si te está robando? Siento que si lo menciono sin pruebas concretas, solo generaré una pelea innecesaria. Y si estoy equivocado, podría destruir nuestra relación por una sospecha infundada. Pero si no lo estoy, si de verdad ella ha estado sacando dinero de mi negocio, entonces tengo que hacer algo al respecto. Me encuentro atrapado en este dilema. No quiero ser injusto, pero tampoco puedo seguir ignorando las evidencias. Lo único que sé es que no puedo seguir así. Algo está pasando y necesito descubrir la verdad. Reddit, ¿qué harían en mi lugar? Actualización. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron en mi publicación anterior.
La verdad, fue difícil leer algunos comentarios, pero sé que tienen razón. La gran mayoría coincide en que debo tenderle una trampa a Julissa para confirmar mis sospechas. Se siente horrible solo de pensarlo, pero, sinceramente, ya no sé qué más hacer. Si estoy equivocado, podré disculparme con ella y seguir adelante con nuestra relación. Pero si no, entonces significa que la persona en la que más confío me está traicionando. El problema principal es que no sé exactamente de dónde está sacando el dinero. Ya revisé las cámaras una y otra vez, y en ningún momento aparece Julissa tomando efectivo de la caja. Solo se la ve atendiendo a un par de clientes, y ya. Tal vez en esos momentos tomó algo de dinero de forma que no se viera en la cámara, pero el mes pasado desaparecieron 50,000 pesos, y en ese momento no había tanto dinero en la caja. Si está robando, tiene que haber otra manera en la que lo esté haciendo. Así que me puse a pensar en cómo descubrirla. Decidí hacer dos cosas. Dejar dinero marcado en la caja registradora. Voy a colocar una cantidad considerable de efectivo en la caja, pero marcaré los billetes de forma discreta. Si desaparecen, sabré que alguien los tomó. Revisar los pedidos y pagos de los clientes. Tengo un sistema donde se registran los pedidos y los pagos, así que revisaré si hay alguna inconsistencia. Si ella está robando, puede que esté alterando los registros o tomando dinero de pagos en efectivo. No quiero que esto se convierta en una cacería de brujas, pero también necesito proteger mi negocio. Lo peor de todo es que me siento mal por desconfiar de Julissa, pero cuando ves que el dinero desaparece y no hay explicaciones lógicas, es difícil no hacerlo. Voy a poner la trampa mañana. No quiero confrontarla hasta tener pruebas concretas, porque si me equivoco, podría dañar nuestra relación sin motivo. Les actualizaré en cuanto tenga resultados. Ojalá esté equivocado. Nos vemos pronto. Actualización. Puse la trampa. Dejé dinero marcado en la caja registradora, lo revisé cada día, analicé cada movimiento en el negocio, cada transacción. Me aseguré de que todo estuviera en orden y esperé a que algo pasara. Pero nada. Pasaron los días y el dinero seguía ahí, intacto, como si nunca hubiera habido un problema. Nadie lo tomó. Nadie lo movió. Al principio, sentí un poco de alivio. Tal vez todo había sido una paranoia de mi parte. Tal vez estaba equivocado. Quizás realmente había cometido un error al sospechar de Julissa. Pero esa sensación duró poco. No podía ignorar la realidad, el dinero estaba desapareciendo. Y si no salía de la caja registradora, entonces tenía que haber otra manera. Había algo que no estaba viendo. Fue entonces cuando recordé algo que casi nunca reviso, los reembolsos. No es algo común en mi negocio. La mayoría de los clientes quedan satisfechos con sus pedidos, y los pocos reembolsos que hacemos son excepcionales, tal vez 1 o 2 cada 2 meses. A veces por impresiones defectuosas, problemas menores que resolvemos sin mayor inconveniente. Pero no lo revisaba con frecuencia porque, en teoría, solo yo tenía acceso a autorizar esas transacciones. Así que decidí entrar al sistema y revisar el historial de reembolsos. Lo que encontré me dejó helado. Había muchísimos reembolsos registrados en los últimos meses. Eran cantidades pequeñas la mayoría de las veces, lo suficiente para que no llamaran la atención si alguien no revisaba con detenimiento. Había registros como un reembolso de 3 fotografías porque supuestamente salieron mal impresas. Otro por un cuadro que llegó roto. Un álbum devuelto por estar mal encuadernado. Todo parecía razonable si lo veía de forma aislada. Pero la cantidad de reembolsos era inusualmente alta. Había más de los que jamás habíamos procesado en todo un año. Algo no cuadraba. Pero lo peor vino cuando vi 2 transacciones que no tenían ningún sentido. Un reembolso de 3,000 pesos por un lente de cámara que llegó defectuoso. Un reembolso de 10,000 pesos por una cámara entera que no funcionaba. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Primero, porque yo nunca había autorizado esos reembolsos. Segundo, porque nunca había visto una cámara defectuosa en el laboratorio. Si hubiéramos recibido una con fallas, la tendría registrada, habría fotos del daño, algún tipo de documentación. Pero no había nada. Ninguno de mis empleados mencionó jamás un problema con un lente o una cámara. Algo estaba muy mal. Decidí preguntarle a mis empleados al día siguiente. Llamé a cada uno a la oficina, sin levantar sospechas, y pregunté si recordaban esos reembolsos. Nadie tenía idea de lo que hablaba. Ninguno de ellos había procesado devoluciones de cámaras o lentes.
De hecho, algunos ni siquiera sabían que era posible hacer reembolsos sin mi autorización. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ahora estaba casi seguro de lo que estaba pasando, pero necesitaba pruebas. Fui a revisar las cámaras de seguridad. Y ahí estaba Julissa, sentada frente a la computadora, con un montón de tickets en la mano. Tecleando, moviendo el mouse, registrando reembolsos uno tras otro. Lo hacía en momentos en los que el negocio estaba tranquilo, sin clientes ni empleados cerca. La vi revisar los papeles, asegurarse de que nadie la estuviera viendo y continuar trabajando en la computadora. No podía ver exactamente qué estaba escribiendo en la pantalla, pero era obvio lo que estaba haciendo. Mi pecho se llenó de rabia y traición. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo pudo hacerme esto? Confié en ella, incluso cuando mi instinto me decía que algo andaba mal. Me repetí una y otra vez que tal vez había una explicación, que tal vez había un error. Pero las pruebas eran claras. El dinero no estaba desapareciendo de la caja registradora porque nunca llegaba ahí. Julissa lo estaba sacando de otra manera. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Sabía que tenía que enfrentarla, pero no podía hacerlo sin tener un plan. No podía dejarme llevar por la ira, aunque en ese momento quería gritarle, exigirle respuestas, decirle lo decepcionado que estaba. Pero tenía que jugar bien mis cartas. Tenía que asegurarme de que no hubiera manera de que pudiera negarlo. Voy a confrontarla. No sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que no voy a dejar esto así. Les actualizaré pronto. Actualización. Llegó el momento de la verdad. No podía dejar pasar esto. No después de ver con mis propios ojos cómo Julissa había estado robándome. Me preparé mentalmente para la confrontación, aunque sentía una mezcla de rabia, tristeza y decepción en el pecho. Durante todo el día intenté actuar normal, no quería que sospechara nada. Pero en cuanto llegamos a casa, ya no pude contenerme. Necesito hablar contigo, le dije con la voz firme, tratando de no explotar de inmediato. Ella me miró con curiosidad, pero también con una leve inquietud en los ojos. Se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que hablara. Encontré los reembolsos, solté sin rodeos. Vi el historial. Vi las cámaras. Por un segundo, la expresión de su rostro cambió. Sus ojos se abrieron más de la cuenta y vi cómo su cuerpo se tensó. Pero rápidamente se recompuso y frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó con aparente confusión. Respiré hondo para no perder la paciencia. Estoy hablando de los reembolsos falsos que llevas meses haciendo en mi negocio. Estoy hablando del dinero que te has estado robando, Julissa. Ella negó con la cabeza de inmediato, una risa nerviosa escapó de su boca. ¿Eso es ridículo? ¿Me estás acusando de robarte?, dijo con indignación. Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes de la cámara de seguridad. Ahí estaba ella, sentada frente a la computadora, registrando los reembolsos uno tras otro. Su rostro palideció. No, eso no es lo que parece, murmuró, evitando mi mirada. Ah, ¿no? Solté con ironía. Entonces explícame qué es lo que parece, porque a mí me parece que estás robándome descaradamente. Y no es cualquier cantidad, Julissa. Son más de 50,000 pesos. Ella empezó a respirar agitadamente, sus manos temblaban mientras se agarraba las rodillas. Yo no quería hacerlo, susurró, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Me crucé de brazos, esperando su explicación. Fue la cleptomanía, dijo al fin entre sollozos. Hace meses volvió y yo no quería decirte nada porque tenía miedo de que me dejaras. Al principio fueron cosas pequeñas, lo juro. Pero después simplemente no pude parar. Sus lágrimas corrían por sus mejillas, su voz se quebraba mientras hablaba, pero yo ya no sentía compasión. Estaba furioso. ¿De verdad me estás diciendo que esto fue un episodio de cleptomanía?, espeté. No es como si hubieras robado un labial en una tienda, Julissa. Esto es un fraude bien planeado. Creaste reembolsos falsos, manipulaste el sistema, te aseguraste de que nadie se diera cuenta. Esto no es un impulso, esto es premeditado. Ella me miró con desesperación. No quería hacerte daño. Por favor, créeme. Yo te amo, Julián. Solté una carcajada amarga. ¿Me amas?, repetí con sarcasmo. ¿Así es como me lo demuestras? Robándome, mintiéndome,
viéndome trabajar día y noche para levantar este negocio mientras tú te llenabas los bolsillos con mi dinero. Ella rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. No era por el dinero. Gritó entre sollozos. Yo solo no podía controlarlo. Sacudí la cabeza, incrédulo. No me vengas con eso. Si realmente hubieras querido controlarlo, habrías hablado conmigo. Habrías buscado ayuda. Pero en lugar de eso, lo hiciste a escondidas, me viste sufrir con las cuentas del negocio y no dijiste nada. Te aprovechas de mí, Julissa. Te di un techo, te pagaba todo. Ni siquiera tenías un horario fijo en el negocio, trabajabas cuando querías. ¿Y aún así, te atreviste a robarme? Ella sollozaba sin parar, su cuerpo temblaba, pero ya no me importaba. La traición que sentía era demasiado grande. Julián, por favor, dame una oportunidad, suplicó. No quería que terminara así. No quería hacerte esto. La miré, sintiendo una rabia contenida que no podía expresar con palabras. Ya es demasiado tarde, le dije en un tono frío. Agarra tus cosas y lárgate. Su rostro se contrajo en una expresión de horror. No, por favor. Gritó, aferrándose a mi brazo. Podemos solucionarlo, yo puedo cambiar, lo juro. No me dejes, Julián, por favor. Me aparté de su agarre con fuerza. No hay nada que solucionar. Me traicionaste. Ya no confío en ti. No quiero verte más aquí. Tienes hasta mañana para sacar todas tus cosas. Ella siguió llorando, repitiendo mi nombre, suplicando. Pero yo ya no tenía nada más que decirle. Me levanté, fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Al día siguiente, cuando salí, ella ya no estaba. No sé qué hará ahora, pero eso ya no es mi problema. Lo único que sé es que no pienso volver a cometer el error de confiar en alguien así. Los actualizaré pronto, pero por ahora, solo quiero respirar y asimilar todo esto. Actualización. Hola a todos, vuelvo a actualizar antes de lo que esperaba porque algo completamente inesperado ocurrió justo después de mi última publicación. Para ser honesto, todavía estoy en shock por todo lo que pasó y necesito desahogarme con ustedes. Después de escribir el post anterior, me quedé sentado en mi sala, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Julissa ya no estaba en la casa, y aunque una parte de mí sentía alivio, otra parte no podía evitar sentirse traicionada. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar porque, de repente, alguien comenzó a golpear la puerta de mi casa con una fuerza absurda. No era un simple llamado, era casi como si quisieran tirarla abajo. Cuando abrí, me encontré con el padre de Julissa. Un hombre grande, robusto, de esos que con solo una mirada te intimidan. Su rostro estaba rojo de la furia, y supe de inmediato que la situación iba a volverse peor de lo que ya era. «Eres un cobarde», me gritó apenas abrí la puerta. «¿Cómo te atreves a echar a mi hija de su propia casa?» Lo miré completamente confundido. ¿Su propia casa? ¿De qué hablaba este hombre? Yo fui quien trabajó día y noche para tener este hogar. Yo fui quien pagó cada cuenta, cada gasto. Julissa nunca puso un solo peso en esta casa, pero ahora su padre venía a reclamarme como si ella fuera la víctima. Intenté hablar con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Su hija me robó, señor. No fue cualquier cosa, no fueron unos cuantos billetes. Se robó miles de pesos de mi negocio, me mintió en la cara y ahora quiere que actúe como si nada hubiera pasado. Pero el hombre no escuchaba razones. Julissa ha pasado por mucho en su vida. Tú, en lugar de apoyarla, la echaste a la calle como si fuera una cualquiera. ¿Qué clase de hombre hace eso? Intenté explicarle de nuevo que no podía perdonar lo que había hecho. Que esto no era un simple error, sino un acto premeditado. Pero no quería escuchar. Su cara estaba cada vez más roja, y antes de que pudiera reaccionar, me lanzó un puñetazo directo a la mandíbula. El golpe me tomó completamente por sorpresa. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo el dolor inmediato. Por un segundo, todo se volvió borroso, pero apenas pude reaccionar, di un paso atrás y cerré la puerta de golpe en su cara. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de pasar. Desde el otro lado de la puerta, el padre de Julissa siguió gritando insultos, amenazándome, exigiendo que le diera una explicación. Pero ya no iba a caer en su juego. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y llamé a la policía. Les expliqué lo que había pasado y, afortunadamente, llegaron rápido.
Para cuando salí de la casa con los oficiales, el padre de Julissa seguía afuera, gritándome. Pero en cuanto vio a los policías, su actitud cambió por completo. Intentó justificarse, diciendo que solo estaba defendiendo a su hija. Pero los oficiales no se tragaron su cuento y le pidieron que se calmara o se lo llevarían detenido por agresión. No quise presentar cargos. En ese momento, lo único que quería era que desapareciera de mi vista. Después de una serie de advertencias, finalmente se fue, lanzándome una última mirada de odio antes de marcharse. Cuando los oficiales se fueron, me quedé solo en mi casa, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. En un solo día, había descubierto la traición de mi pareja, la había echado de mi vida y, ahora, había sido atacado por su propio padre. Sinceramente, esto me dejó una gran lección. A veces creemos que conocemos a una persona, pero en realidad solo conocemos la versión que quieren mostrarnos. Durante años, pensé que Julissa había cambiado, que su cleptomanía era cosa del pasado, que estaba conmigo porque me amaba y no por lo que podía sacarme. Pero estaba equivocado. Me duele. Me duele darme cuenta de que fui utilizado. Me duele saber que una persona a la que quise con todo mi corazón fue capaz de traicionarme de esa manera. Pero al mismo tiempo, me siento liberado. Ya no tengo que preocuparme por el dinero que desaparece. Ya no tengo que dudar de mis empleados, ni revisar cámaras de seguridad con miedo de lo que encontraré. Ahora sé la verdad, y aunque sea dolorosa, prefiero vivir con la verdad que con una mentira. ¿Qué sigue para mí? No lo sé aún. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que alguien vuelva a aprovecharse de mí de esta manera. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que nunca debes ignorar tus instintos. Cuando algo no se siente bien, probablemente es porque no lo está. Gracias a todos por su apoyo. Realmente no saben cuánto me ha ayudado leer sus comentarios. No sé si volveré a actualizar después de esto, pero si lo hago, será para contarles que estoy mejor y que finalmente dejé todo esto atrás. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.